El planeta podría estar considerado en emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Hay que pensarla no con menos asiduidad, no con menos profundidad, no con menos agudeza, en términos, comillas, industriales. Creo que a la palabra industrial hay que darle una cantidad de nuevos sentidos, significando precisamente que la dimensión, el grado de las relaciones humanas hoy es un grado industrial. Ese grado industrial nos hace pensar no solamente en el individuo que se autorregula, en el individuo que se autorrealiza, en el individuo que es capaz de ser autónomo y de pensar por sí mismo, sino en que de repente ese individuo que aparece como autónomo, que aparece como pensando por sí mismo, es un individuo de masas también, es un individuo que comparte una serie de atributos con los otros individuos y que en este ruido intenso de la individuación contemporánea, que es muy poderosa, una individuación que recae fundamentalmente sobre las jóvenes generaciones, las jóvenes y los jóvenes colombianos, latinoamericanos, en el mundo entero, son sujetos de una individuación social radical que los hace ser cada vez más conscientes de su individualidad, más empoderados desde su yo personal, pero al mismo tiempo más vulnerables, más endebles, más incapaces de superar circunstancias que son agobiantes, como las que de alguna manera se han expresado en este año, que ha sido un año de intensas batallas, de intensas movilizaciones, precisamente para ser visibilizados y para mostrarle a la sociedad que están ahí, que tienen preocupaciones, que tienen sueños, que tienen demandas y que esas demandas no son aplazables, que hay que ponerles atención. Es decir, en un ejercicio de movilización que es una pedagogía del estallido, ¿no? Una pedagogía del estallar para poder mostrar lo que no se ve, para poder increpar a la sociedad, para poder, digamos, sensibilizar masivamente a las generaciones adultas, a las instituciones de que están ahí, que sus vidas están transcurriendo en estos momentos y que tienen mucho que hablar y mucho que decir y mucho que enseñarnos. Entonces creo que estos niveles industriales de la educación, como se plantea hoy, son necesarios retomarlos, porque también nos haría pensar en discursos que no sean discursos solamente individualizantes, sino que sean discursos que miren hacia la generación entera o hacia generaciones enteras de millones de personas que tienen sensibilidades, pueda que muy diferenciadas, pueda que muy distintas en muchos sentidos, pero también muy parecidas. Entonces, la invocación que yo quería hacer con esta intervención era esa, digamos, estamos ante una pedagogía activa, generacional, una pedagogía que han hecho los jóvenes para mostrarle a los adultos, a las instituciones que están mirando donde no es, que están poniendo los acentos donde no están los problemas, que están
ocultando, a veces muy conscientemente, a millones y millones de personas que son tratadas en términos presupuestales, en términos de políticas públicas, como si fueran minorías, y aunque son casi que una tercera o cuarta parte de la población actual. Si tomamos en cuenta que los jóvenes son las personas que se desarrollan desde los 12 años y que aunque la ley habla de 14 a 28 años, desde los 12 ya cuando empieza la adolescencia, prácticamente ingresas a vivir la experiencia de juventud hasta más allá de los 28, porque la situación social, económica y política de estas décadas está obligando a las personas jóvenes que terminan su ciclo de joven a los 28 a seguirse manteniendo como jóvenes, ya sea estudiando, prolongando sus estudios de posgrado, ya sea conviviendo con sus padres debido a la imposibilidad del trabajo estable y permanente, y digamos los ideales de autonomía, de emancipación de los hogares que se cultivaron hace unas décadas ya no son posibles en la situación actual. Entonces, no estamos hablando de cualquier grupo humano, sino de un grupo humano que precisamente ha demostrado en su movilización que es un grupo humano al que hay que ponerle atención, al que hay que mirar, al que hay que comprender, porque como si fuera un otro, como se dice en filosofía, comprenderlo como si fuera un otro significa que tenemos al frente a alguien totalmente desconocido, o muy desconocido, o sustantivamente desconocido, y que si no hacemos el ejercicio de ingresar al mundo en que esos jóvenes, esos adolescentes están, difícilmente vamos a entender cuáles son sus preocupaciones, sus demandas y sus necesidades educativas. Creo que la educación también se convirtió en una entidad industrial desde precisamente el despliegue del industrialismo en el mundo, más o menos desde 1848, que ese hecho es el que ha marcado las dinámicas educativas y pedagógicas necesariamente, aunque no siempre positivamente, y que repensar los asuntos educativos y pedagógicos pasa obligadamente por reconsiderar las categorías, y entre ellas esta categoría del industrialismo educativo y pedagógico, de la individuación, que es un fenómeno también industrial, ¿cierto? Porque es una individuación masiva, y con eso podríamos encontrar tal vez otros referentes para construir ideales de formación, ideales de aprendizaje, ideales de producción de saberes y de conocimientos que realmente contribuyan a la transformación, a la transformación del mundo, a la transformación política. Ese era mi tema. Los jóvenes nos están enseñando a transformar la política, nos están enseñando a visibilizar otras políticas, nos están haciendo pensar en la posibilidad de construir otras políticas, y lo hacen desde su experiencia práctica, que es una experiencia compleja, una experiencia de dimensiones humanas muy profundas, y una experiencia que ha hecho suyo ese mandamiento feminista de que la vida cotidiana también es política, más allá de asumir esto como una consigna, lo ha materializado de manera efectiva, permanente, a través de sus acciones y de sus mundos, mundos que también hemos contribuido a formar los adultos y las instituciones, ¿no? Porque la escuela se la inventaron las instituciones y los adultos, y esa escuela es la que consiguió reunir masivamente a las jóvenes y a los jóvenes en un solo espacio. El aula de clase o, o el patio escolar o el campus universitario son los espacios donde se reúnen masivamente niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres y varones, y se reúnen masivamente a compartir,
obligados además, porque ese ingreso a este círculo larguísimo de la educación que dura a veces más de 20 años, es un círculo en el que no participa la voluntad de quien está ahí adentro, porque a nadie se le pregunta a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, si quieren estar realmente ahí o no quieren, sino se asume que eso es una obligación, y se asume que eso es un derecho obligado que debe pasar por la experiencia de cada ser humano. Entonces, los adultos también con la creación de la institución educativa contribuimos a formar esa dimensión del mundo humano, que es la dimensión de la experiencia escolar, donde se reunieron masivamente niños, adolescentes y jóvenes a compartir, así sea obligados. Pero de allí han surgido pues una inmensidad de resistencias, múltiples, diversas, resistencias precisamente a esa obligación, resistencias a la imposición, resistencias a una disciplina impuesta. Y esas resistencias son el núcleo fértil donde nacen las agencias infantiles y juveniles en contra pues de esta forma de construir lo generacional que ha sido inventada por los adultos. Entonces, creo que estos fenómenos son fenómenos reales, son fenómenos sociales, no son fenómenos equiparables a los de otras sociedades. No ha habido sociedades de masas como estas. O sea, no podemos comparar nuestra educación con la educación de Grecia o con la educación ideal de los pueblos precapitalistas, ¿no? Tenemos que entender que la educación se convirtió en un fenómeno industrial y masivo en estas sociedades y que abordarla hace precisamente entender que esa es una diferencia sustantiva de grado y de condición que no ha existido anteriormente, para no hacer falsas comparaciones y echarnos al hombro con ideales que son de sociedades pequeñas, que no eran masivas, de grupos humanos realmente comunitarios, que vivían más bajo la forma de clanes, con un espíritu de comunidad muy poderoso, como por ejemplo el que han tenido nuestras comunidades indígenas. Entonces, creo que hablar del lugar en que se producen los jóvenes socialmente también es importante para entender por qué han desarrollado una capacidad de agencia y unas resistencias tan poderosas que se van organizando de distinta manera, ¿no? En la escuela, en los colegios, esa organización es la organización del grupo de amigos, mi círculo más cercano, ¿no? El círculo más cercano de las niñas y de los niños, que a veces son círculos mixtos, hombres y mujeres. Círculos que para cada persona son diversos, pero que comparten elementos comunes, diversos, pero en el sentido también de que son múltiples. O sea, son uno, dos, tres círculos, cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven. Diverso, tiene varios círculos, ¿no? Esa congregación, esa asociatividad resistente es de por sí ya una actividad embrionaria y también en la práctica afirmativa de prácticas políticas poderosas. La asociatividad en el fondo es lo que explica la política. La política no se explica por las instituciones ni por el poder sobre los individuos. La política se explica por la asociatividad humana, por la manera como siempre en todas las etapas de la historia de la vida, los hombres están congregados y reunidos para solventar sus necesidades, para ordenarse de la manera como requieren, en el sentido de que sus necesidades lo demandan, para superar necesidades diversas, incluso la violencia del entorno, ¿no? Y a veces las mismas violencias humanas. Tenemos en la asociatividad una categoría que nos permite comprender esa conformación compleja de lo político en la actividad de niñas, adolescentes y jóvenes.
una constitución compleja que no es mirada por los adultos, porque los adultos creen que la política son sus instituciones, el parlamento, el ejecutivo, el poder judicial, los organismos de control, la fuerza pública, pero no se dan cuenta que hay unas políticas, micropolíticas, como llamaban algunos filósofos, políticas que son muy activas y muy capaces de mover a los seres humanos y que se expresan en movimientos como el paro nacional de este año. Los movimientos juveniles congregan todas esas experiencias, experiencias que pasan por lo estético, por lo cultural, no solamente por la acción reivindicativa o la acción de protesta, sino también por resistencias que construyen ideas de otros mundos y prácticas de otros mundos, porque las jóvenes y los jóvenes están permanentemente construyendo de manera creativa formas de acción, formas de vida que son alternativas de alguna manera, son distintas a las prácticas de los adultos. Son formas en las que buscan realizar sus ideales de libertad, sus ideales de una vida más armónica, más justa, de un bien común que no existe en la vida industrial del mundo contemporáneo. Entonces creo que esa condición tan fuertemente asociativa de la vida juvenil, de la vida adolescente, es una condición que nos permite ver que allí se producen políticas diversas que no son visibilizadas por el mundo adulto y que esas políticas diversas mueven intereses de seres humanos. Es que los jóvenes y las jóvenes son seres humanos, no son objetos de intervención de los adultos, solamente como los adultos piensan. Intervención, por ejemplo, para educarlos. Uno de los grandes problemas de la educación es que, y de la pedagogía es que asumen de manera afirmativa y muy unilateral esa noción del conducir al infante, ¿no? El agogué del pedí, que es el niño, ¿cierto? La pedagogía es esto, ¿cierto? Es la conducción de los infantes. Y no se dan cuenta que hoy en día, en la medida en que los niños, las niñas, las jóvenes, los jóvenes se educan, eh, tienen una madurez distinta, tienen una capacidad distinta de apreciar, de considerar, tienen una información poderosa y que con ellos hay que irse acercando como iguales, como capaces de discernir, como capaces de pensar, como capaces de construir mundos, y efectivamente lo hacen. Y esos mundos devienen de esa potencia asociativa que está resistiendo a las intervenciones de los adultos, a la interdicción adulta sobre ellos. Y esas resistencias constituyen nuevas políticas, políticas que van transformando la vida, políticas que, a pesar de lo que se diga en los parlamentos, en las políticas públicas, de que se desprecie su vida humana, como lo dije anteriormente, las niñas y los niños, las jóvenes y los jóvenes plantean proyecciones transformadoras que son supremamente importantes y que en el caso de la experiencia que hemos vivido de unos 10 años para acá, que yo resumiría en estos términos, cuando comenzaron los diálogos de paz en la administración de Juan Manuel Santos y cuando empezaron a consolidarse ya como un hecho, esos diálogos en la perspectiva de una negociación que iba a conducir al fin de la violencia armada con el grupo de las FARC-EP. Cuando comenzó eso y la sociedad tomó confianza en esos diálogos, precisamente se abrió una opción distinta de plantear reivindicaciones y demandas que antes no se planteaban porque la guerra ocultaba todo el ruido de las balas, de los muertos, de los asesinatos, de las masacres. Tapaban a los otros grupos sociales y a las otras posibles movilizaciones sociales. Fueron las jóvenes y los jóvenes
y los que comprendieron con mayor rapidez esta circunstancia. Y precisamente en el 2011, esas conversaciones habían comenzado antes, en el 2011 desarrollan un movimiento supremamente significativo que es el movimiento de la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Eso sucedió en, en, en las grandes urbes, particularmente en Bogotá, en Cali, en Medellín, Bucaramanga, las grandes ciudades, donde las jóvenes y los jóvenes se movilizaron para expresar su inconformidad y para mostrar que tenían reivindicaciones y que no iban a dejar pasar esa nueva reforma de la ley de educación que quería hacer el Estado, que quería hacer el gobierno, eh, eh, colocándole, digamos, más elementos de privatización a la ya menguada Ley 30 de Educación Superior, que ha desfinanciado a las universidades, que le ha quitado la obligación al Estado de precisamente gobernar con otra política educativa distinta. Y de esta manera, las jóvenes y los jóvenes produjeron un acontecimiento. Ese acontecimiento es el acontecimiento de la movilización poderosísima, una movilización que llamó la atención de todo el mundo, porque primero yo creo que despertó a la institución universitaria misma, ¿no? En tanto la movilización traía nuevas maneras de moverse, nuevas maneras de gritar, nuevas maneras de reivindicar, nuevas maneras de exigir, ¿no? Esto hizo que padres de familia, incluso los profesores, que somos un estamento a veces muy conservador, nos fijásemos de nuevo en la necesidad de reinventar las luchas, reinventar las movilizaciones, de reconstruir todo un legado de luchas de decenios en las cuales se han conquistado también garantías para el trabajo de profesoras y profesores y para la educación pública. Creo que los jóvenes dieron ejemplo con sus movilizaciones de que es posible detener esa andanada pues, que venía ya de décadas atrás de leyes y de reformas antipopulares, empobrecedoras de la vida social, antieducativas, antipedagógicas, y movilizaron al estamento universitario en general, a los profesores y a los administrativos, pero también movilizaron a los padres de familia. Eso fue interesantísimo ya en la mano. Pues porque los padres de familia o sobre los padres de familia en un país como Colombia pesa muchísimo la obligación de subsidiar, de hecho, la educación. Como no tenemos una educación plenamente pública ni totalmente gratuita, sino siempre es una educación pagada, son los padres de familia, las madres de familia, los que con sus economías familiares, endeudados por lo general, asisten a sus hijas e hijos en el ejercicio de la educación para que tengan recursos de transporte, recursos para materiales, recursos para alimentación. Y ese peso agobiante sobre las familias de algo que debería ser producto de políticas redistributivas del ingreso de la riqueza, se volvió en un elemento que salió a flote, que se compactó con la movilización juvenil y tuvimos una grandiosa movilización social que terminó, como todas y todos sabemos, en la derogación de la intención de reformar la ley. O sea, el Parlamento, aunque estaba listo para el pupitrazo, ciegamente, sin escuchar la movilización universitaria y juvenil, el Parlamento, pues el presidente mismo decidió echar para atrás su pretensión y bueno, y se ganó una batalla interesante e importante. De ahí comenzaron un ciclo inmensamente importante de movilizaciones. Ese ciclo de movilizaciones fue inspirando, ya con este de la mano, inspirando otras movilizaciones de otros sectores sociales. Digamos que en la violencia más cruda habíamos visto la emergencia del movimiento de víctimas, cuando las ciudades no se movían por el miedo
por la intensidad de la confrontación bélica y armada que había en un país como el nuestro. No se conocían sino resistencias de este tipo, la de las víctimas, de la violencia de todos de todos los ejércitos, de la tortura, del asesinato, de la masacre. Ese movimiento de víctimas activó las posibilidades de la paz y la negociación de paz. Y una vez en un escenario de paz, la sociedad se despierta y son los jóvenes los que toman la bandera y creo que le devuelven a la sociedad también, con el ejemplo de su lucha, de su organización y de su movilización, la posibilidad de hacer política distinta, de luchar haciendo política distinta. Y creo que se abrió una década larguísima de grandes movilizaciones, porque después vino el paro agrario, después vinieron las mingas indígenas que ya existían antes, pero que se volvieron muy poderosas en este periodo. Después vino, y no estoy diciendo que por causa solo de la movilización juvenil aparecieron estas movilizaciones, pero sí inspiradas en la confianza de esa movilización y lo que se había ganado, y el rechazo al referendo que votó el no para el acuerdo de paz, fue también el rechazo de las jóvenes y los jóvenes que salieron masivamente a la calle, el rechazo a los asesinatos deliberados de la fuerza pública contra personas, como en el 2020, el abogado Ordóñez asesinado en Bogotá, y así sucesivamente. Apareció el movimiento del 2018, el movimiento del 2019, primero un paro universitario masivo, también grandísimo, después una movilización nacional en el 2019 y finalmente en el 2020 el rechazo pues al asesinato de este abogado y el paro nacional del 2021. Entonces un ciclo inmenso de acciones juveniles que han permitido inspirar y despertar. Fíjense que en el último paro ya incluso a sectores juveniles quedan apáticos a la movilización. Las barras bravas, incluso los jóvenes populares que no se interesaban en esta lucha se han interesado ahora sí, incluso por las luchas que tienen que ver con la educación. Y creo que en la sociedad colombiana está aprendiendo de estas movilizaciones muchísimo de cómo hay que transformar y cómo cambiar la política. Y por eso sostenían el título de esta intervención, que son las jóvenes y los jóvenes colombianos los que están haciendo pedagogía de transformación política profunda en un país como Colombia. Bueno, Gracias, esos eran mis Fabián. planteamientos generales. Pues dejar algunos minutos como para que me fluyan las preguntas. Si hay preguntas que puedas leerme, las lees, que no. Yo no veo muy bien aquí porque estoy desde el celular. Vale. Gracias, Fabián. Pues primero yo tenía la pregunta de por qué crees que las últimas manifestaciones fueron diferentes, o sea, de dónde salió la fuerza que las hizo tan significativas a diferencia de otras manifestaciones juveniles. Y tenemos otras dos preguntas más, que si quieres ahorita te las leo. Sí. Bueno, te respondo esa pregunta. Creo que lo que había era un acumulado que detonó la pandemia, para el caso de los jóvenes. Porque para el caso de los adolescentes y jóvenes, lo que sucedió con la pandemia fue doblemente opresivo. O sea, no solamente la pandemia con la posibilidad del contagio, ¿cierto? De una enfermedad desconocida que no tenía cura y que no había vacuna y que estaba contaminando a todo el mundo, sino la pandemia en el sentido de que digamos, devuelve a los jóvenes a las casas, a los hogares, ¿sí? Reconfina a los jóvenes. Los jóvenes reconfinados de nuevo en las casas, pues sufren un golpe psicológico muy poderoso, porque uno de joven quiere estar por fuera de la casa, quiere estar en la escuela, en el colegio, en la universidad. No es que tenga algo contra los padres, sino que quiere vivir su vida, ya quiere ser independiente. Se construye en esa perspectiva como joven. Pero la pandemia te devolvió a la casa. Te volvió a la casa y el devolver a la casa generó múltiples problemas.
también generó cosas chéveres, o sea, no estoy diciendo que fueron solo cosas negativas, también generó la posibilidad de nuevos diálogos intergeneracionales, generó la posibilidad de que adultos y jóvenes y niños y adolescentes se volvieran a mirar y a mirar un poco distinto, aunque incrementó en algunos casos la violencia, las violencias basadas en género y las violencias intrafamiliares, eso lo sabemos por las estadísticas. Pero creo que esa condición particular que la pandemia generó sobre estas sociedades de masas industrializadas potenció muchísimo el desahogo juvenil. O sea, los jóvenes agobiados porque además antes de la pandemia la precariedad era grande en términos laborales y en términos de futuro, porque cuando tú estás estudiando y estudias una carrera y eres consciente de que no vas a conseguir trabajo, como está pasando hace ya bastantes años, o sea, uno de joven está estudiando y sabe que no va a conseguir fácilmente trabajo, ¿cierto? Si es que consigue, ¿no? Cuando esa situación psicológica está puesta ahí y de repente una pandemia acaba incluso con la precariedad en el sentido de que hay precariedad total, o sea, ya no es parcial, sino es total, porque empezaron a quebrar negocios, la economía se cayó, etcétera. Los jóvenes quedan totalmente desamparados y desamparadas, y eso repotencia la opción de una movilización distinta. Creo que ese es para mí el elemento que se convierte en el florero de Llorente Vale, para, para potenciar esa movilización que vimos este año. listo. Y también hay dos preguntas más. Una es si tú crees el programa Serpilo Paga debería cambiarse y pueden hacer algo que verdaderamente ayude a las familias o a la juventud que no tiene los recursos. Pues el programa Serpilo Paga es un programa de subsidio, digamos, con deuda. O sea, más que subsidio es endeudamiento, pero sobre todo es de subsidio indirecto, pero muy claramente direccionado hacia el negocio privado de la educación superior. Es así, o sea, no está enfocado hacia a la educación pública porque la mayoría de estudiantes, mujeres y hombres que ingresaron al programa fueron a las universidades privadas, algunos muy pocos a la universidad pública. No es, es una respuesta en la lógica economicista del capitalismo contemporáneo, ¿no? Es para que te endeudes, es para que adquieras un compromiso financiero con bancos, con financieras, ¿cierto? Que estimula la labor del Estado, un Estado privatizador. Entonces, creo que aunque eso ayudó a muchos a ingresar a oportunidades que no tenían, también los ayudan pues, en un sentido muy condicionado por estas deudas que adquieren y por los compromisos financieros que adquieren. Ok, y la última pregunta es, ¿crees que la violencia es necesaria para ser escuchados y para producir un cambio en el marco de las movilizaciones? No, yo no creo que la violencia hay que tratarla con mucho cuidado, digamos, la violencia no cualquier fuerza es violencia, ¿no? La movilización es un derecho y la movilización es una fuerza poderosa, una fuerza potente, ¿no? La violencia, y lo voy a decir sin reparos, porque eso es lo que vimos y fuimos testigos este año, la violencia fundamental que se produjo en esas movilizaciones la produjo la fuerza pública. La violencia esencial, porque asesinó, porque torturó, porque persiguió, porque desapareció, porque, etcétera, etcétera. Vimos los videos, vimos los ejemplos permanentes, lamentables de violencia, incluso sexual, en las condiciones de este paro. La violencia fundamental fue la violencia institucional y fue violencia estatal, no fue violencia de los manifestantes. Hubo también violencias de los manifestantes como reacciones, pero hubo también violencias provocadoras para diluir la movilización. Y sabemos también que las violencias provocadoras, en la mayoría de los casos, provienen de las fuerzas del Estado. Entonces, en eso no nos llamemos a engaños porque
Yo creo que la inmensa mayoría de los jóvenes que se movilizaron no querían utilizar violencias, ni estaban pensando en violentar a nadie, ni en usar la fuerza bruta contra nadie, sino solo en reclamar, en hacer sus demandas, y fueron atacados violentamente, fundamentalmente por las fuerzas del Estado. Entonces, en ese marco es que hay que entender esas violencias. Ok, vale, Fabián, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante hablar contigo y oír tus opiniones y pues tu experiencia de cerca con las manifestaciones y los jóvenes pues, que hicieron parte de estas manifestaciones. Te queríamos decir que pues esta grabación va a quedar en YouTube y al final del encuentro se va a crear un manifiesto que recopile como en lo posible las expresiones y las conferencias de todos los participantes. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Y te agradezco mucho, Fabián, tu participación y estamos hablando. Gracias por la invitación, Paola. Gracias a todas y a todos. Vale, que estés muy bien. Chao. Luego, chao. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos.